Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Sé que usted es un hombre práctico, que puede perder. Gracias, Eminencia, pero hace ya tanto tiempo, no sabría por dónde empezar. Pero creo que necesitaríamos demasiado tiempo. Siempre lo tengo para salvar almas. Bueno, ya no es posible mi redención. No. ¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento? Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Déjame empezar diciendo algo que me sale un poco de las entrañas y puede ser buen momento, ¿no? Ser seguidor de los Knicks, Andrés, es un deporte de riesgo. De riesgo de que seguramente todo se trate de luchar contra la irrelevancia o contra esa inmensa confusión que supone siempre ser el gran mercado y estar al mismo tiempo tan alejado de la gloria. Durante tanto tiempo que todo seguidor de menos de 30 años no sabe o no conoce un mundo en el que los Knicks ocupen la cabecera de la NBA. Tienen más o menos una noción del pasado, de un pasado más o menos glorioso, que si ponen además un partido escucharán esa voz dulce y pareada de un tal Walt Frazier que tiene 80 años, porque claro, era el mejor jugador del último anillo de los Knicks, o sea, del año 73. Entonces dime, ¿cómo no se va a volver loca la ciudad en una situación como esta, como la que ha vivido estas últimas semanas? No es una ciudad cualquiera. Es la ciudad que respira baloncesto como ninguna otra. De hecho, si el baloncesto, Andrés, fuera polución, Nueva York sería la ciudad más contaminada del mundo. Pero algo muy tozudo, muy indestructible, con un punto muy doloroso de maldición, nos impide volver a reinar. Y entonces volvemos a nuestro estado natural, el pesimismo. Además, un pesimismo, Andrés, muy destructivo. Un pesimismo al que caemos a plomo a la misma velocidad con la que nos venimos arriba. Y esa actitud es la que hemos podido mascar unas cuantas veces estas últimas semanas. Y en particular, mira, yo creo que el peor momento tiene lugar con el 0-2 ante los Pacers. Puede ser. Veíamos un titular que podía recoger muy bien a toda la prensa americana, que decía: están tirando por la borda toda esperanza de título. Lo están haciendo además de golpe y porrazo. Y te hablaba de lo ocurrido en el Madison esa segunda noche, una prematura estampida de las gradas para volver a encerrarse en casa. Las calles se han vaciado, ya no hay más bailes, decía. Y claro, después de cada partido tienes un termómetro y un indicador en una rueda de prensa, y con esa gran diferencia siempre entre el que gana y el que pierde. Como habían perdido los Knicks, tú veías que ya no había nada que decir. Las palabras de Tibbs sonaban vacías una vez más. Josh Hart, el corazón del equipo, no sabía ya qué decir. Brunson, si recuerdas, en su primera intervención, tarda unos 10 segundos en arrancar una respuesta que ya no tenía. Backdoor cuts are some of the miscommunication we saw in the first half. I mean, obviously, saying I don't want to. Es que toda la ilusión generada semanas antes, Gonzalo, toda se parecía haber sumado en solo 3 días, ¿eh? En esas 2 derrotas seguidas en casa ante los Pacers, que dejaban a los Knicks en un agujero de muy difícil solución. 0-2 tras perder los 2 primeros en casa, son finales de conferencia, no se había remontado nunca. Es cierto que la primera de esas derrotas llega de un modo casi increíble, con los Pacers 9 abajo a menos de un minuto para el final del partido. Yo aún me froto los ojos en aquel encuentro, Gonzalo. Sí. Acaban forzando la prórroga con aquel tiro de Haliburton, después ganan en el tiempo extra, pero también era cierto que ponerse 0-2 abajo arrancando una eliminatoria en casa es casi sinónimo de eliminación, Gonzalo. Un 93% de las veces a nivel histórico sucede así.
Los Knicks es cierto que también han protagonizado sucesos extraños, digámoslo así, estos playoffs. De hecho, en el tercer partido, el primero disputado en Indiana, ellos acaban ganando pese a estar 20 puntos abajo. Eso, Gonzalo, ganar estando 20 puntos abajo, lo han hecho 3 veces durante estos playoffs. 3 veces, ¿eh? Y los antecedentes históricos son mínimos. Es decir, hay una parte de creencia, por parte sobre todo de lo más profundo de ese vestuario, que es real en casi cualquier situación. Es real, ellos creen. Branson lo confesaba al término del segundo partido, quizás el punto, como decías, más delicado de todos en lo emocional. Decía que había que pensar solo en el siguiente paso, solo en ese, y nunca en el objetivo final, porque quedaba muy lejos. Pero al mismo tiempo, y de ahí el clima negativo en aquel momento que toca a fondo, Gonzalo, sobre todo ese punto en el que ellos casi tienen que olvidar el hito de jugar unas finales de conferencia 25 años después, lo tienen que olvidar de repente porque en apenas 3 días tus esperanzas de finales han sido casi dinamitadas, Gonzalo, sepultadas. Y digo que pensando en el siguiente paso, el subconsciente no deja de lado que tienes que ganarle 4 veces en 5 partidos a los Pacers, que están decidiendo en cada momento a qué se juega en esa serie. Y eso indirectamente, estando en el subconsciente, es bastante duro, sobre todo porque los Pacers, de paso, no han vivido caídas así en 2025, ni un solo tramo de esas características, Gonzalo, de 4 derrotas en 5 partidos. Indiana ha sido élite sostenida y conviene seguir recordándolo desde que arrancó el año 2020. Pero Andrés, si te das cuenta, no se supone que tenía que ser así. Es decir, que cuando tú tardas 25 años, esperas algo distinto, más estable, menos dramático, más racional, más comprensible. Pero claro, echas un vistazo a la postemporada y hasta qué punto lo habían sido sus playoffs. Claro que te cargas a los Pistons, pero ¿cómo arranca y cómo es el transcurso de aquella serie? Con un 2-1 muy ajustado, y no voy a decir nada del cuarto partido con la polémica de aquella falta final que nos señalan a Hardaway, etcétera, ¿no? Te pones 2-0 ante los Celtics con remontadas como no habían visto, pero es cierto, eliminas a los vigentes campeones y te metes en las finales del Este. Yo creo que el mejor momento de la temporada fueron esas noches sin partidos. Exacto. Porque la ciudad la veías de celebración, montándose las películas que uno también conoce allí, de ir poniendo calles a todos los jugadores del equipo, a Kolek también. What the fuck, baby? New York is fucking back. Knicks are here, baby. The Knicks are fucking here, baby. Fresh out the garden, baby. La pregunta que surgía en el mundo de redes es, oye, ¿todo esto no es un poco excesivo? Sí, claro. Pero explica eso que decía al principio, Andrés. Explica ese cuarto largo de siglo de vacío y más de medio sin título. Explica esa condición de ser el gran mercado y el ridículo que le acompañan estas 2 décadas largas. De todas formas, Gonzalo, las expectativas para este año hay que recordar que se marcan el verano pasado, porque los Knicks fueron muy ambiciosos, tuvieron éxito además en sus planes. Ellos se hacen con Michael Bridges, mantienen a Anunoby y completan esa apuesta haciéndose con Karl Anthony Towns. Es cierto que estando Boston en el este no iban a partir como favoritos, obviamente. Pero también lo es que el proyecto pedía un salto notable, Gonzalo, porque los recursos, oye, se habían ampliado hasta esos niveles de poder decir, oye, optamos a todo, ¿no? Sí. Era cierto. Ellos se habían dado cuenta de que, sobre todo, por lo visto en Branson, en eliminatorias, con ese nivel histórico de resolución bajo presión, tenían que ir a por todo, Gonzalo. Con ese grupo, además, con ese añadido de familiaridad entre muchos de los elementos, la complementariedad del quinteto, yo creo que tenían que hacerlo. Era una especie de obligación moral y de obligación razonada también, porque tenía sentido. Y al margen de que la fase regular gustase más o menos, Gonzalo, el claro punto de inflexión para mí es esa serie contra Boston en segunda ronda, que es una serie que puede y que yo diría que debe ser analizada desde muchos registros, muchos diferentes, pero sí. Los Knicks ganan. Los Knicks ganan esa eliminatoria ante los Celtics, que eran vigentes campeones, que llevan 6 finales de conferencia en 8 años, y eso yo creo que es lo que te permite hacer el clic mental para de verdad pensar a lo grande. El tema es que el deporte de élite, y aquí lo contamos muchas veces, pero quizás ni siquiera las suficientes, Gonzalo, sí. El deporte de élite te sube muy arriba, muy rápido. ¿Pero qué pasa? Que puede hacer lo mismo en dirección opuesta. Claro, resulta que a unos pocos metros de la cumbre, no voy a decir Pacers, les cae de pronto una noche encima una cosa llamada Tyrese Haliburton. Haliburton. He'll take it. He'll backpedal a 3 for the win. And goal! He got it. Andrés me dice esa noche al término del partido. Y te puedes imaginar el caos, ¿eh? Ahora sabes cómo se sienten los Celtics, me decía un buen amigo. Digo, bueno, ¿y este baño de karma?
Claro, pero ese primer partido, vamos a ver, tú admites el error, admites la remontada, te la tragas. Te tragas a Naismith haciendo de Reggie Miller y vas al segundo partido. Y es ese segundo partido el que sí que te comes el jarro de agua fría. Porque es un partido mucho más normalizado. Un partido en el que si Siakam te rompe, como mañana te puede romper por los Pacers otro. Sí. Pero lo que se estaba rompiendo por dentro en ese momento eran los Knicks. Bueno, hubo ciertas lagunas ahí también, Gonzalo. Yo creo que muy gráficamente vistas, por ejemplo, la gestión del puesto de 5. Sí. Towns en el segundo partido ve banquillo un gran tramo del último cuarto. Mitchell Robinson se va casi a 30 minutos, que para él, pues oye, es como jugar 55, ¿no? Veniendo de donde venía. Y las pruebas daban la sensación que eran casi improvisadas porque el plan A no salía. Y aquí podemos empezar a rascar algo más, Gonzalo. Tibbs es un técnico de plan A. Es un plan A muy concienzudo, muy estudiado, pero un plan A. Las alternativas le empiezan a costar algo más. Y estos playoffs han demostrado, datos en mano, que el quinteto titular de los Knicks, la gran fuerza nuclear de sus aspiraciones, ese Branson, Bridges, Hart, Anunoby, Towns, ha perdido los parciales. No tienen buenas cifras en estas eliminatorias, por eso no fue casual, pero sí poco común, que Tibbs cambiase su 5 inicial, que es casi pues como cambiarse de apellido para él en el tercer partido, metiendo a Robinson de inicio y saliendo con dos grandes. Yo creo que esa era una señal de empezar a notar claramente la soga al cuello y tener que inventar algo nuevo, Gonzalo. Y por eso volvía al disparadero, como responsable, incluso como culpable. Y ahí está buena parte de la paradoja de su carrera, ¿no? Mira, cuando hicimos el directo en el Palacio de la Prensa, en el momento preguntas, ¿no? Nos salieron los Knicks un par de veces, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo decir algo que sigo manteniendo, que es la serie ante los Pistons la que en principio le va causando un gran daño, hasta que superan, digamos, esa primera eliminatoria, que luego eran una incógnita ante los Celtics, contra los que podían caer rotundamente o bien obrar el milagro. Yo tengo muy claro que los Pistons acabaron haciendo un gran favor a los Knicks, de despertar en esa serie todo lo que había estado dormido, de espabilar cada costura abierta hasta cerrarlas. Y que a pesar de todo, ese juicio a Thibodeau volvía a asomar. Cuando te preguntas cómo es posible que el mejor corrector en esa organización desde Pat Riley volviera a estar en entredicho. Que es un poco lo que comentamos entonces. Tú puedes ser un gran corrector y al mismo tiempo tener un techo bajo. Thibodeau es un poco eso. Va a mejorar todo lo que toque, pero en algún momento, más bien prematuro, va a asomar también su límite, que es una especie de muro que no se mueve de sitio. Y aquí reside un poco la duda eterna con Tibbs. No vamos a descubrir nada, pero sí vamos a entrar un poco en los porqués. Mira, Andrés, si rebobinamos 8 años atrás y nos vamos a su breve paso por Minnesota, sí, donde ya deja la impronta de un entrenador intenso que puede dar muy buena cosecha y al mismo tiempo arrasar con todo el campo. Está muy olvidado eso, pero es muy representativo de lo que es Tibbs, ¿eh? Totalmente. Y en aquella primera temporada, la de 2017, que en principio tiene que ser la de transición, sí, ya deja una marca el equipo que no tenía precedente. Ellos iban a terminar perdiendo 22 partidos en los que habían disfrutado de una ventaja superior a los 10 puntos. Claro, esto al inicio de la siguiente temporada se le iba a hacer mención, pretemporada, training camp, etcétera, ¿no? Y hay un momento en que Tibbs dice lo siguiente: hemos empleado parte del verano en revisar todos esos partidos y mi conclusión es que nos faltó dureza. No dice nada más. De hecho, lo único que añade es que mucho de lo que empezamos a hacer para perder esos partidos fue faltarnos precisamente la dureza. Vamos a cambiarlo y no aclara nada más, Andrés. Entonces, claro, los medios se van montando su propia película y recuerdo perfectamente aquello de, bueno, parece que Thibodeau va a ampliar la rotación sin miedo a sentar a nadie para llegar a los playoffs con las estrellas intactas. Claro, Andrés, que recordar que el load management ya entonces pegaba fuerte, ¿eh? Sí. ¿Qué hace Tibbs, Andrés? Lo contrario. Todo lo contrario. Hay un total de 17 jugadores que disputan los 82 partidos. ¿Sabes cuál es el equipo que se los come prácticamente todos? Ese van a ser suyos. Va a ser Towns, Wiggins, Tag Gibson, Tyus Jones. Tú fíjate, un Jamal Crawford que tenía 37 palos, se va a 80, Dieng a 79. Claro, luego Tibbs dice esto con orgullo. Para mí es importante porque lo cree así.
Para él la dureza es una especie de virus que solo contagia la pista, y eso precisamente intentaba pues con dos jugadores que eran, a fin de cuentas, sus dos jóvenes estrellas, como eran Towns y Wiggins. Fíjate que en esas cuentas, que estoy seguro de que además en verano la gerencia hicieron la simple búsqueda de qué jugadores han disputado más minutos, vamos a por ellos, Gonzalo. Pero fíjate que en esas cuentas no sumaba a dos gladiadores como Jimmy Butler y Doug Gibson. Pero el caso es que esa declaración, esa confesión a esa pregunta, yo creo que es puro tips, Gonzalo, y dejaba muy pocas dudas sobre quién es como técnico y a qué aspira. Sí. Bueno, podemos decir que en ese sentido Tips no ha cambiado. En otros sí, en otros ha matizado bastante, pero en ese sigue siendo exactamente el mismo hombre que entonces, Gonzalo, y que hace 20 años. Un tipo que considera muy posible, perfectamente posible, de hecho, sostener picos de intensidad inhumanos durante periodos muy prolongados, que ve factible unir conceptos como hombre y máquina. Claro, esto, si tú te pones a bucear un poquito, Gonzalo, no suele ser garantía de éxito. Mira, por dar un solo dato sobre esto, el quinteto titular de los Knicks ha liderado ampliamente la NBA en minutos totales este año, han sido un total de 940 minutos con los mismos 5 hombres en pista. Para que nos hagamos una idea de qué significa esto, el tercer quinteto con más minutos en toda la NBA, el tercero, no llegó a 500, es decir, casi la mitad de minutaje que el de los Knicks. De todas formas, hay que decir que ese quinteto, pese a un uso tan masivo, solo ha superado a los rivales por 3 puntos cada 100 posesiones, Gonzalo, que es muy poquito para una muestra tan exagerada. Y de todas formas, hay otro asunto muy significativo aquí, Gonzalo, que quiero tocar, que es que un equipo que tiene el quinteto de mayor uso en minutos durante una fase regular de la NBA no juega las finales desde 1987. Lo hicieron los Celtics. Entonces, es decir, han pasado casi 4 décadas desde que un equipo lidera el quinteto en minutos y acaba llegando a las finales. Eso no es precisamente anecdótico, sino es un reflejo de hacia dónde ha ido circulando la gestión deportiva. Pero Tips siempre, en fase regular y por supuesto en playoff, Gonzalo, ha creído en esas unidades de combate, Gonzalo, unidades cortas, de máxima confianza, para que puedas afrontar y creer en ellos el momento clave del año, lo cual es perfectamente lícito, perfectamente lícito, incluso bastante más habitual de lo que pensamos. El tema suele estar en la carga previa existente, Gonzalo, que con Tips supera, ahí sí, ampliamente lo corriente. Y esa suma de esfuerzos es lo que acaba penalizando. Sostener esas unidades de combate, Gonzalo, 5 o 6 meses se hace casi imposible hoy en día. Y cuando hay que tocar teclas nuevas, a él de verdad se le hace complejo porque todo ha estado rodado según otro guión. Andrés, luego está el asunto de la segunda unidad, que ha sido un bucle sin solución durante todo el año, lo cual iba a ser previsible en el momento en que haces un all-in por un superescuadrón titular. Exacto. Y una pieza fundamental de esa segunda unidad, como es Mitchell Robinson, se pierde 65 partidos, pero tú sabías o intuías que lo demás, Deuce, Achiuwa, Shamet, Payne, Hook, Porti, iban a ser restos. Y más cuando su objetivo, cuando él arranca la temporada con un objetivo muy claro, que es convertir a su quinteto titular en el mejor quinteto del mundo. El registro de victorias de Tips, digo, a lo largo de su carrera, es de un 58%. Es el más alto de la historia para un técnico que no haya pisado finales. Él tiene clara una cosa, lo ha mencionado un montón de veces, que es lo de la disciplina mental. Para él la disciplina mental, Andrés, está en el rodaje largo de la temporada. Claro que le han preguntado por la factura o el posible precio que algo así conlleva, y él calla o suele dar vueltas, ¿no? Esto lo explicaba muy bien, creo que era Herring, cuando decía que el problema derivado de una filosofía de ganar a cualquier coste, ojo, partidos en noviembre, o en enero, o en marzo, es que puedes estar descendiendo el techo del equipo y tal vez acortando su futuro. Exacto. Aquí, ojo, no se defiende ninguna forma de tanking, sino todo lo contrario, porque darlo todo de principio a fin, perdóname, pero es una forma de dignificar toda competición, toda profesión, tu trabajo, ¿de acuerdo? Lo que se viene a demandar es una especie de un grado más manejable de intensidad, vías de alivio en relación al minutaje o a los descansos. Pero ¿no cree usted que en el momento en que la situación pueda exigir ese extra de rendimiento, sus jugadores puedan verse incapaces de darlo? Le han preguntado muchas veces. Y dice Tips, aquí cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Como que esa reserva, ese rascar el fondo del depósito, Andrés, pueda estar entre ellas. Vamos a ver, de las cosas que me han sorprendido este año, no hablo de los Knicks, hablo así en general, fue una declaración
que pensábamos que nunca iba a llegar por un miembro de su equipo. Y sobre todo por quién. Una declaración, Andrés, bueno, que iban a exprimir los críticos Normal. hasta el absurdo. La iba a dar Michael Bridges, también conocido como Iron Man. Esto tuvo lugar la semana de la gira del oeste, que estaban entrando ya como a mitad de marzo. Sí. Tuvo lugar en Portland. Sí. Y Andrés, que además el equipo tenía muy mala suerte porque en menos de un mes se iban a comer 5 prórrogas. Cuando tú estás viéndolos en directo, digo, venga, va, hoy es momento de aflojar minutaje. No, van a 5 prórrogas. Bueno, a Michael le preguntan también por la habitual carga de minutos del quinteto titular y la suya. Y dice entonces Bridges, algunas veces no es divertido para el cuerpo. Creo que tenemos suficiente equipo como para que algunos compañeros de banquillo puedan entrar y jugar. Y así evitar que juguemos, dice, 47-48 minutos. Tenemos buenas reservas que podrían restarnos minutos, que además ayudarán en defensa y en ataque y ayudar a cuerpos cansados con simplemente jugar. ¿Para qué quieres más, Andrés? Esto es un ataque a la mismísima línea de flotación de la filosofía Tibbs. La ironía es que esa misma noche, efectivamente, los Knicks se iban a marcar otra prórroga que resuelve él tras haber disputado 41 minutos y un total de 86 minutos en un back-to-back. Scoot Henderson. Bridges to inbound. Knicks break. Hart gets it right back to Bridges. Bridges puts up a three. Bang! Bang! Mikal Bridges wins it at the buzzer. What a finish! Ya digo que tiene gracia que el autor de todo esto fuera Michael Bridges, que lleva, como sabéis, 7 años sin perderse un solo partido, cosa que luce con orgullo eso de no fallar nunca, al extremo de pedir a Thibodeau incluso detalles tales como saltar en bloque en el último partido del año, saltar, 6 segundos a pista, hacer una falta y largarse. Insisto, no es incompatible un gesto así, que va simplemente por un récord que superará algún día, y la gracia o la sorpresa de que precisamente lo dijera él, además un recién venido. Yo creo que eso fue muy llamativo por dos motivos. Uno es que era Michael Bridges, Iron Man, no se ha perdido un partido, no ya en su carrera en NBA, Gonzalo, sino desde el instituto. Sí. Estamos hablando de una década consecutiva jugando partidos a nivel instituto, universidad y NBA. Y en segundo lugar, porque ahondaba en esa herida seguramente el jugador que menos problemas iba a plantear para no abrirla. Esto es como si un maratoniano de élite se queja de que las carreras tienen 42 kilómetros, Gonzalo. Este es Bridges a nivel de baloncesto. Pero la realidad es que la gestión de cargas ha sido clarísima, ha sido casi sangrante, Gonzalo. Hart, Anunoby y Bridges han estado en el top 6 de minutos este año. Top 6. Se han perdido entre los tres 13 partidos. Entre los tres, ¿eh? Branson ha tenido tramos de altísima carga también. De hecho, ha acabado en el top 20 en cuanto a minutos. Y con eso ya tenemos a 4 miembros del quinteto siendo machacados en fase regular dentro de un proyecto cuyo fin estaba únicamente destinado a estas alturas a ser juzgado, ¿dónde, Gonzalo? En las eliminatorias. Porque ahí ya tenemos un problema sin solución. Es cierto que esa cuestión está incluso fuera de debate para Tibbs, porque sobre todo, hablando de los 3 jugadores más usados, Hart, Anunoby y Bridges, al ser comodines tácticos, ofrecer esa versatilidad defensiva tan grande en una liga muy alerizada, como hemos contado muchas veces, pues es que tienen que jugar. Es que no cabe otra opción para Tibbs en su mente, porque les ve necesarios para competir cada una de las noches de la temporada. Y en realidad en playoff disponer de esos jugadores es efectivamente necesario. Casi imprescindible. El punto es considerar cómo de imprescindible es, Gonzalo, hacer eso mismo durante otros 5 meses antes de llegar a las eliminatorias. Aquí, insisto, es cuestión de cómo observes el asunto. Simplemente observarlo. Porque Tibbs no cree en otra opción porque sus aleros tienen que estar en pista para sostener la estructura la gran mayoría del tiempo. Es así, es que no hay discusión, Gonzalo. Pero otras voces, fuera, por supuesto, pueden pensar que ese abuso en tramos sostenidos puede tener consecuencias llegado el momento cumbre. Bueno, hay un sector del análisis, por eso decimos que vamos a tocar todos los palos, Sí. ¿no?, que considera que esto del minutaje está un tanto sobredimensionado. ¿Por qué? Porque el ritmo de los Knicks es muy bajo, lo cual es cierto. Este año han estado en la posición 26, el año pasado 30, en fin. Es constante eso. Exacto, porque en otro caso, Andrés, vamos a decirlo claro, sería imposible. Posible. Esa carga tiene una traducción en otros factores. Por ejemplo, uno, que no va a sorprender a nadie, que el jugador con mayor consumo de balón de toda la NBA es un tal Jalen Brunson. Esto está cuantificado, hablamos de 8.7 minutos por partido. Háblame de amasar pan, Andrés. Claro, esto da derivadas luego como los puntos en el clutch, que podría perfectamente no ocurrir, pero también se los come él. Luego,
el jugador que más pista barre de toda la NBA, es una cosa muy grande lo de los dives, ¿no? Es Josh Hart, que en 80 de esas acciones ha conseguido un balón recuperado. Pero claro, cada vez que lo ves en el suelo, te das cuenta de qué clase de jugador es. Digamos que si tuviera la posibilidad Thibs de diseñar a un jugador en laboratorio, le saldría Josh Hart. Sí, sí. Y luego el caso de Mikal Bridges, que tantas veces lo hemos visto como encargado de defender al manejador primario. Bridges se come, Andrés, 25 bloqueos por noche, que es la marca más alta desde que hay registro. Si tú eres Lu Dort, al final vas a hacer sufrir a los demás, pero si tú eres Mikal Bridges un poco saco de huesos, mis respetos. Coges unos rivales de playoffs. Bridges ha recorrido a lo largo de la temporada 60 kilómetros más que Haliburton, 66 kilómetros más que Cade Cunningham. Y luego tienes datos loquísimos, tales como, en fin, por irnos a extremos, 106 kilómetros más que un Damian Lillard. Quiero decir que algo así compensa con creces sobredimensionar el minutaje por el ritmo bajo de juego. Es decir, que es una carga física que castiga, que requiere de superhombres. Esto no vamos a engañar a nadie. El problema muchas veces con Thibs es la falta de excepciones. Y aquí podríamos aburrir con ejemplos. Vamos a coger uno simplemente. Partido ya de diciembre contra los Hornets. Los Hornets se presentan esa noche sin LaMelo Ball ni Miles Bridges. Andrés, el partido está dominado de principio a fin por los Knicks. No hay partido. Tras el descanso, la ventaja de Nueva York no desciende de los 20 puntos. Esa noche Hart se va a 38 minutos, Towns a 39, Anunoby a 39, Bridges a casi 47. Le preguntan, ¿por qué se resiste usted tanto a sentar a sus titulares con el partido ganado? ¿Cómo partido ganado? Eso que ha repetido tantas veces de que no hay ventaja segura. ¿Y sabes el ejemplo al que acude? Yo estuve presente en la remontada, en el milagro de McGrady, de los 13 puntos en 35 segundos de 2004. Cuando era asistente en los Rockets de Van Gundy. Dice, yo lo he visto todo y sé de lo que hablo. Cuando me dicen eso, de por qué no lo siento, la experiencia habla por mí. Es la que me ha enseñado. Vamos a ver, Andrés, por reconectar nuevamente con los oyentes. Habréis visto, estoy convencido, muchas veces a Rick Brunson acercarse a la banda, a Thibodeau, en esos minutos finales. De verdad, es necesario recordaros lo que le dice. Tom, ¿qué te parece? Puede ser momento de sentarlo. Yo estoy convencido, Andrés, de que Thibodeau está en trance hasta que suena la bocina final. Esto es lo mismo que hacía Johnny Bryant el año pasado. Tom, es momento ya de sentarlo. Es decir, que no se da cuenta que es así. Esto, al final de la pasada temporada, cuando empiezan a caer todos, bueno, claro, toda esta narrativa, Andrés, claro, perdóname, manera justa o injusta, le iba a caer nuevamente muchísimo en contra. Le iba a golpear. Imagínate lo que va a empezar a pensar después de haber dilapidado una renta de 9 puntos en un minuto este año. Es que no va a sentar a un jugador en la vida. Pero tirabas y tirabas muy bien lo del año pasado, Gonzalo, porque recordemos lo vivido mismamente. Para mí el ejemplo más claro, más duro incluso de ver fue Anunoby. En ese séptimo partido ante los Pacers, ese momento Willis Reed, ¿no? Que al final queda en nada, porque una lesión muscular como la que tenía Anunoby, los isquios, necesita sí o sí un periodo de recuperación. Es que no cabe otra posibilidad. Y sin embargo, ahí vimos a Anunoby en pista, Gonzalo, literalmente cojo, para intentar jugar un séptimo partido, ojo, ante una centrifugadora como los Pacers. El resultado fue el que fue, claro, porque Anunoby no podía moverse, era tremendamente sangrante. Yo creo que todos desde fuera sufríamos un poquito por verle ahí, porque era muy evidente que no podía jugar. Fueron solo 5 minutos en pista, pero en ellos hubo bastantes momentos de pensar, y aquí sí hablo absolutamente por mí, por favor, sentad a ese hombre que no está para jugar. Las lesiones es evidente que fueron un factor para la caída del año pasado. En los Knicks puede ser. Siempre los problemas físicos acaban siéndolo, Gonzalo. Pero fíjate que habiendo estado este año los Knicks al completo en las eliminatorias, la carga física ha seguido siendo un factor, pero no el único. Eso sí, porque el juicio de la situación sería, yo creo que totalmente incompleto si redujéramos todo a esa carga física, Gonzalo. Claro. Ya que has mencionado aquella serie, recordemos que en aquel séptimo partido los Pacers, Andrés, se van a un absolutamente irreal 67% de tiro. Sí, sí. Thibs aquella noche termina diciendo, mis jugadores lo han dado todo. No había nada más que pudieran dar. Esto es imposible de desmentir. Pero ese final, a fin de cuentas, parecía dar la razón a los críticos. Yo recuerdo aquellas lecturas feroces en redes sociales, lo crujían. A mí me daba, te lo digo, Andrés, que me dio bastante pena, porque llegas a sentir
un grado y una mezcla de furia y de repulsión por todos aquellos, incluso figuras mediáticas, que celebraban cada caída y cada nueva lesión para justificar sus teorías contra Thibodeau. ¿Sabes cuál es el problema, Andrés? Que no era un caso aislado, que es lo que alegaban finalmente esas crónicas, y se remontaban muchas de ellas a su etapa con los Bulls. Que lo vimos con los Bulls, Gonzalo, no solo por la lesión de Rose, sino por las barbaridades de carga de Tag Gibson, de Lou Olden, de Joakim Noah. Los problemas físicos pueden llegar siempre, es evidente, hay múltiples factores, pero también es evidente que con los medios existentes hoy en día para conocer el estado de las cargas físicas, los límites, pues jugar con fuego potencia que puedan existir, Gonzalo. Luego también hay una corriente que conviene traer al caso, Gonzalo, que piensa que si un equipo está planteado para tener una rotación corta, debe tener una rotación corta. Es cierto que, por ejemplo, los Knicks no tienen este año a Hartenstein, no tienen a DiVincenzo, pero fíjate que yo estoy convencido de que tener más elementos, en este escenario concreto con Tibbs, digo, no significa usarlos. Porque la idea de competición de Tibbs se nutre por códigos muy concretos, muy específicos, y uno de ellos es lo que hemos hablado antes, unidad de combate, formaciones cortas, formaciones entregadas al plan. Porque al final tener más opciones, mejores o peores, Gonzalo, no significa que vayas a usarlas. Andrés, noche del 6 de marzo, qué partido en Los Ángeles ante los Lakers, qué momentazo aquel en la prórroga, y de repente vimos que a Jalen Brunson le sucedía esto. Brunson to the right. Oh, look out. James got the block. The foul was on Reeves. Brunson down in a heap. Rolled his ankle, it looked like. Writhing in pain, Jalen Brunson. Hacia nuestro héroe, cuando además abandona por su propio pie cojeando la pista. Esguince de tobillo, se iba a perder 15 partidos. Perfectamente podría no haber vuelto. Pero entendamos, tienes que volver, vuelve en abril, porque hay que rodar algo. Sí. Va a jugar 4 partidos antes de comenzar los playoffs. El asunto llega a ser tan surreal que es un poco de no hay mal que por bien no venga. Que había una lectura que decía, bueno, por lo menos va a llegar descansado. Claro. ¿Qué ocurría también en los Knicks? Que sin Brunson se abren otras opciones. Es que hay que recordar que cuando cae, el total de puntos en el clutch del equipo superaba el 49%, que era con diferencia la marca más alta de la liga. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de los Bulls de Jordan de finales de los 80. Bueno, es que el Hero Ball de Brunson, Gonzalo, es ya yo creo que mundialmente reconocido. Sí. Y eso a pesar de que ha habido apariciones estos playoffs de los complementos, tramos de Bridges, de Anunoby y por supuesto Towns, con lo que hizo mismamente en el tercero ante Indiana, pero ahí sí que no estamos hablando ya con Brunson de plana. Es que el balón a Brunson, especialmente en el clutch, es plan A, plan B, plan C y plan D en Nueva York cuando el contexto quema. Esa entrega absoluta, masiva, al desequilibrio único, casi sin ventajas sistémicas además, Gonzalo, porque es darle la bola para que produzca, porque no estamos hablando de pizarras que liberen, sino de darle el balón para que lo genere todo. Pero esa entrega absoluta, digo, es casi una especie de súplica de heroicidad permanente. Ojo, que en muchos casos ha salido bien, porque Brunson lo ha hecho, pero en el fondo, Gonzalo, al final, valorando todo, tiene consecuencias. Una de ellas es el repunte defensivo que de pronto pega al equipo, que hasta esa fecha ocupaba en términos defensivos la posición número 17 y de pronto pasan al top 10. Esto que provocaba que cuando arrancan los playoffs volvían a ser una incógnita, como si todas las dudas que tuviéramos, un poco gaseosas, se agravaran. Recuerdo entonces una pizarra de Ringer que decía: los Knicks son muy distintos. El problema es que las expectativas también. Esta es la clave. Claro, al equipo Andrés, que es lo que venía a decir, se le había sumado talento, pero no en la misma dosis que la presión por superar aquello que previamente habían conseguido. Y ahí estaba el problema. Creo que en la entradilla, cuando lees lo siguiente: ¿es posible recuperar la magia del año pasado? Andrés, esto un 21 de abril no solamente es sospechoso, es altamente clarificador, y lo único claro que teníamos es que el equipo iba a depender nuevamente muchísimo de las heroicidades de Jalen Brunson en playoffs. Es que él, yo creo que ha sido el jugador que mejor ha representado este proyecto desde el inicio, porque es él quien ha puesto el listón donde está. Gonzalo, han sido esas monstruosidades sostenidas en playoffs las que han hecho pensar al propio proyecto, yo creo que, oye, igual merece la pena hacer el all-in ahora, ¿no? Porque tenemos a este tipo que es capaz de darnos sentido a todo. Pero esa dependencia es evidente que también marca el destino del proyecto. A Brunson nunca se le va a poder recriminar, Gonzalo, que no aparezca o que no se entregue, porque hablamos de un jugador muy diferenciado en el clutch, que además
tiene un compromiso máximo. Es un jugador pues que lógicamente va a condicionar atrás porque no tiene tamaño, porque no tiene explosividad, pero no es uno que no vaya a intentar compensarlo. Branson siempre va a dar el máximo, incluso sabiendo que en ataque tiene que aparecer a menudo solo y solo para generar todas las ventajas, suyas o las del resto. Esa habilidad para cargar pintura, para sacar tiros libres, Gonzalo, es muchas veces sinónimo de respiro. Lo busca para descansar, porque es una necesidad para un jugador con ese grado de volumen ofensivo a su espalda, porque él nunca va a pedir respiros. Oye, Tibbs, siéntame. No, eso es imposible. Él aprovecha el juego para hacerlo sin castigar a su equipo. Hay estrellas, hablando claro, que usan el juego de otro modo, por ejemplo, prescindiendo de todo esfuerzo defensivo. No defienden, que compense el resto. Pero con Branson no. Con Branson no es así. Su voluntad defensiva siempre va a aparecer. Pero es evidente también que el abuso de cargas tiene problemas asociados, llegado el caso. Y cuanto más cerca estés del anillo, más cuesta subir los últimos peldaños y mejores son las estructuras que tienes delante, Gonzalo. Ahí es donde verdaderamente tienes problemas. Suele repetir eso del tenemos que seguir batallando, que es una cita que ellos también han hecho ya familiar, mucha épica, demasiada Esparta, ¿no? Pero Andrés, hacer un cuadro general de la temporada regular de los Knicks no es en absoluto fácil. No. El registro explica muy poco. O sea, de pronto la terminas con 51 victorias, que es el registro más alto de la era Tibbs. Eso sí, una posición por debajo, la tercera, porque Cavaliers y Celtics iban muy fuertes. Y no se veían, Gonzalo, dos campañas de 50 o más victorias en los Knicks desde hace 30 años, ¿eh? Hay que recordarlo también. Y termina la temporada con una sensación fría, incluso de bajón. Antes de arrancar el curso, ¿qué sabíamos? O sea, lo poco fiable que sabíamos es que, de nuevo, el motor y mejor jugador del equipo va a ser Jalen Brunson. Anunoby como principal candado, que Hart iba a ser un año más el corazón del equipo, que la llegada de Mikal Bridges, que podía ayudar tanto en ataque, era desdoblar también a Anunoby como otro alero defensivo, y que por supuesto llegaba Towns para cambiar un poco y modernizar el ataque. Perfecto. En octubre, tú no sabías qué esperar de los Knicks. ¿Sabes cuál es el problema? Que en diciembre puede que tampoco. Y en enero tampoco. Y terminada la temporada, lo mismo. Y esto es una gran anomalía. Un curso que termina sin aclarar nada. ¿Es la sensación que tenías para un equipo de más de 50 victorias? Es una temporada, sobre todo en contraste con lo ocurrido el año pasado, sangraba de monotonía y del clásico. Y vamos a tener una rotación un año más insuficiente. Bueno, luego es que los Knicks han tenido herramientas para defender bastante mejor este año, Gonzalo, viendo la nómina de aleros que presentan, pero al mismo tiempo hacerse con Towns ha variado su hoja de ruta. Totalmente. Yo creo que ha variado su identidad incluso. De hecho, al contrario del prejuicio que siempre existe con Tibbs, los Knicks han sido un bastante mejor equipo ofensivo que defensivo este año, Gonzalo. Los Knicks han pisado el top 5 de la NBA en eficiencia de ataque y la defensiva no ha llegado al top 10. Eso confunde muchísimo, Andrés. Claro, ¿han podido perder poder atrás? Pues yo no diría que sea tanto eso, Gonzalo, como sí que creo que han marcado dos líneas muy claras a castigar por el rival. Dos alertas rojas, Jalen Brunson y el propio Towns. Y los playoffs ya sabemos que son un juego de mismatches. Andrés, un buen aficionado, uno bueno, te explica muchas cosas. Un consenso general de todos ellos te clava entonces el problema, te aclara el síntoma. Tú veías un poco una pérdida de confianza en el equipo, que tal vez pudiera ser mejor, pero no lo aclara, no lo certifica durante la temporada. Llegamos a leer un autor diciendo: es imposible cuantificar lo mucho que llegó a adorar el Madison al equipo del año pasado. Un escuadrón de partisanos, decía, que eran duros, generosos, irreprimibles y que te hacían creer. Eso es cierto. De hecho, Andrés, la enfermería final, el cómo fueron cayendo uno tras otro, pues los acaba haciendo justicia para alguien que lo ha dado todo. Los acaba haciendo mártires. Nosotros, si algo sabíamos o teníamos claro, es que la pérdida de Donte DiVincenzo y de Hartenstein a nivel anímico iba a ser una pérdida, digamos, irreparable. Que con Towns ibas a ganar más ataque y la temporada de Mikal ha sido un poco montaña rusa. Pero el resultado es que el equipo, tú lo decías, podía atacar mejor, pero al mismo tiempo tenía la sensación, viéndolos noche tras noche, que era un equipo menos duro, menos correoso, menos impredecible, tal vez en peores circunstancias. No tenía esa identidad. Este ha sido el aire que se ha respirado por la Knicks fandom durante toda la temporada.
No voy a calificarlo de pesimismo, pero sí una especie de lenta espera para recibir ese golpe final. También es cierto que los Knicks del siglo XXI no han estado nada acostumbrados al éxito, Gonzalo. Es que lo que va de siglo, deteniendo el tramo en 2022, es decir, antes de la llegada de Branson, los Knicks eran el equipo que menos partidos de playoff había ganado en toda la NBA. En 20 años, Gonzalo. Desde entonces hay que decir que son el quinto que más. Y de hecho, en los 2 últimos años han alcanzado las 50 victorias de fase regular por primera vez en 30 años. Esto no es precisamente poco. Por eso, lo logrado ese año pasado, pese a la obvia decepción de perder un 7º partido en casa que podía meterte en finales de conferencia un cuarto de siglo después, pues yo diría que fue visto como un punto ilusionante en el proyecto, Gonzalo, que es lo que luego motiva a ejecutar un verano como el que hacen, con ambición. De ahí que se lanzasen a por Bridges con todo, dando todas las rondas que tenían, porque les encajaba muy bien en la idea. Y que buscasen la guinda con Towns, Gonzalo, y que le pagasen a Anunoby, insisto, al que había que pagarle mucho dinero en verano. Eso es. Ellos ven un curso de 50 victorias, llegan al 7º partido en segunda ronda y se dan cuenta de que eso es una prueba inequívoca de que es el momento de apostar. Y es el momento de ir con todo, y creo que a la mayoría, no solo de aficionados de los Knicks, Gonzalo, sino de todo el público general, que seguimos con cierta profundidad la liga, nos pareció coherente verlo así. Se puede resumir en que se había ganado talento y se había perdido carácter, que puede ser ambas cuestionables y no al mismo tiempo. A ver, que tú ganas poder ofensivo, vamos a decir también versatilidad, pero ¿qué había perdido el equipo? Bueno, se había perdido rebote, había perdido poder interior, había perdido contacto de fuerza. Subes el techo, Gonzalo, pero haces un poco de arenas movedizas del suelo, ¿eh? Bueno, la anotación en el clutch, por ejemplo, este año sabíamos que iba a quedar ya en manos de un solo jugador. Y vamos a decir que también se habían perdido algunos intangibles. Pero esto es curioso, porque estás dejando a 2 ausencias definir el espíritu de todo un equipo, que es un poco lo del año pasado. ¿Qué ocurre entonces? Pasan los meses, el equipo va dando victorias incluso muy contundentes, Andrés. Esta temporada, en fin, tampoco vamos a aburrir con muchas de esas victorias, pero yo recuerdo 37 a Memphis, 34 a los Bucks, recuerdo el más 26 en Minnesota. La victoria, para mí la favorita este año, es la que tiene lugar en noviembre en Denver, que le metes un más 27, es un partido perfecto que dices, ostras, el techo ha aumentado, ¿vale? Y aún así, durante esos meses de temporada, tú veías al aficionado frío. Los medios contribuían a ello diciendo, señores, falta algo, se ha perdido colmillo, atrás, tenacidad de grupo. Claro, eso sume a, sí, decías, ¿no? La gente que seguimos un poco la NBA en profundidad, un gran desconcierto de que a los Knicks los veías muy arriba, pero se había perdido algún ADN relacionado con la dureza, marcadores muy bajos, que es tener un equipo de Thibodeau. Exacto. Es que Thibodeau tiene tan mala suerte, Andrés, que también sufre una condena cuando sale de sí mismo. Y aún faltaba lo peor, que es eso que llamábamos sesgo de confirmación. Porque, Andrés, es que para colmo no se ganaba a ningún equipo grande, que este es un registro que ha ido haciendo mucho daño esta temporada. Bastante. Simplemente cogiendo los 3 más grandes, este año como han sido Oklahoma, Boston y Cleveland. Claro, te comes un 0-10 contra ellos. Y para rematar estaba la broma de la no segunda unidad. Porque Tibbs iba quemando naves con su quinteto titular. Entonces es normal que se esperara una especie de muerte prematura, una derrota total. Yo creo que todo esto, Andrés, que estamos contando, su punto álgido, tiene lugar más o menos semanas antes de los playoffs, ¿no? Porque claro, ya veías un poco cuál era el discurso. Bueno, una caída en primera ronda, que es lo que se llega a considerar contra los Pistons, tendrá consecuencias, ¿no? Incluso en segunda ronda, porque lo más lógico era caer entonces ante unos Celtics que estarían en su reválida de campeones. Sí. Caer sin pena ni gloria. Entonces Thibodeau ya tenía caducidad. Al final, Andrés, la explicación es todavía más sencilla. Cuando tu techo se repite y puede estar en esa segunda ronda, aun habiendo hecho traspasos y entregado un tonel de rondas, pues los aficionados y el propietario pueden coincidir. De hecho, esa unión de Jimmy Dolan con ellos ha sido, este siglo, la más peligrosa. Lo peor de Dolan y lo peor de la fandom han coincidido muchas veces y esta organización ha sido una auténtica máquina de triturar entrenadores. Por si a alguien se le había olvidado, ¿eh? Pero al mismo tiempo es defendible una postura que veíamos diciendo, bueno, señores, si este es nuestro mejor quinteto y tampoco, algo habrá que hacer. Y eso es cierto, yo lo puedo entender. No estamos hablando de pulsar el botón del pánico, pero sí volver a sacar la horca. ¿Sabes qué pasa? Que uno de los jugadores con los que se hicieron la guinda de ese proyecto, Karl Anthony Towns,
sabe muy bien de qué va la cultura neoyorquina, Gonzalo. Sí. Sabía muy bien dónde iba. Sabe lo que exige a nivel de esfuerzo, a nivel de compromiso. De hecho, hay una entrevista al poco de llegar Karl Anthony Towns a los Knicks en la que él cita el concepto, me llama la atención entonces porque cita el concepto grind, Sí. con el que reconocemos obviamente a los Grizzlies de Randolph, de Tony Allen, de Marc Gasol. Él habla del espíritu de lucha como algo innegociable bajo su visión de qué son los Knicks, de qué tipo de cualidades valoran los aficionados por encima de todo, los aficionados de los Knicks. Esto es algo necesario, diría yo, para adentrarse en esa idiosincrasia de franquicia y todo lo que representa. Y Towns, por haberlo vivido, por ser de allí, conoce esto, Gonzalo. Eso es importante. Y lo digo porque sumar talento, y lo estamos comentando bastante ahora, no siempre equivale a sumar talento comprometido. Son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Y un jugador puede tener, obviamente, sus virtudes y defectos. De hecho, Towns, yo creo que nos sirve para explicar esto, porque no es conocido por ser un gran defensor, un jugador asociado a esa lucha. Pero tú observas tendencias con Towns en los Knicks y se le pueden achacar cosas, Gonzalo, pero no esto. No poner la voluntad, el espíritu necesario. El tercer partido en Indiana lo gana él en el último cuarto, tirando de corazón. Esto es lo que acaba creando también una identidad colectiva que ayuda a esa masa social de la que hablamos a identificarse y a potenciar todavía más este proyecto. Pero hay un punto en común, ¿no? Un tal Tom Thibodeau. De hecho, Andrés, se subestima lo mucho que coinciden sus jugadores con él. Es que habrá que recordar, matan por él. Cuando descubren algunos de ellos que bajo esa imagen que tenían de él, bajo el animal, Andrés, bajo el entrenador Yeti, Sí. hay un buen tipo que solamente quiere ganar y que es capaz de emplear noches enteras en vela por ejemplo, cómo dar buen uso a alguien que no lo tenga. Esto, cada vez que algún jugador se ha pronunciado, lo hemos ido viendo con todos y cada uno de ellos. No hay por qué, en fin, es que me jode la cabeza, por ejemplo, el caso de Derrick Rose, el último Derrick Rose. Tibbs quería hacerlo jugar y le decía, déjalo, coach, si es necesario, tira de mí, pero yo quiero estar aquí tutelando a los jóvenes. Dante DiVincenzo el año pasado lo dice, que pensaba encontrarse una especie de ogro y resulta que era todo lo contrario. Incluso un Tag Gibson, que habla de él como si estuviera hablando de su padre, siempre que ha podido. You're gonna work, you know what I'm saying? You're gonna put in a lot of work. You're gonna come together. You're gonna work every day hard as you can. But along those trials and tribulations, you become a family. You become real tight-knit. You believe in each other. The way Tibbs coaches, he kind of brings the whole group together, believing that it's only us. So that's kind of, everybody just works together. It's just a great atmosphere here. Tibbs nunca sobrereacciona emocionalmente a este tipo de declaraciones de los suyos. De hecho, él dice, para mí no hay un camino bueno o un camino malo. Para mí hay respuestas que se basan en un sentir, dice, que es lo mejor para tu equipo en un momento determinado. Esto está muy bien, Andrés, pero puede provocar alguna confusión. Es cierto. Tibbs abre la mano mucho más de lo que parece, solo que no se ve. ¿Qué es lo que se ve, Andrés, siempre? Ese puño cerrado de la rotación. Pero vamos a poner dos ejemplos rápidos. Josh Hart, lo que ocurre con él antes del tercer partido en Indiana, cosa que se filtra después, recordemos, pero es decir, que esto tiene lugar una semana y media antes, tiene lugar en la serie ante los Celtics, por aquello de salir desde el banquillo. Cuando en el 0-2 se los comen los titulares, estamos hablando solamente del duelo titular 121-92, es que se comen los Knicks un menos 29. Entonces Hart le dice, coach, no te preocupes, ve con Mitch, no me importa salir desde el banquillo, no me importa jugar 45 minutos o 20, lo que de mí siempre requieras. Esto ha sido Hart con él, ¿eh? Antes del sexto partido ante los Celtics iba a tener lugar la reunión más importante del año de solo jugadores. Tiene lugar en Tarrytown, en las facilities, y está muy bien saber cómo suele darse este tipo de cosas. Cuando llegan, se le comunica al entrenador, ¿vale? Thibodeau, si no la quiere, la niega. Vamos a entrenar, tenemos este tiempo y lo vamos a hacer. Y luego, si queréis, os comunicáis por WhatsApp, os habláis por teléfono. ¿Y qué va? Le dice, ¿cuánto necesitáis? En media hora, tal vez menos, lo tendremos resuelto. Y se reúnen ellos solos. Y ponen lo primero el problema sobre la mesa. Aquella mentalidad incorrecta del quinto partido. Aclaran fallos en las transiciones defensivas por asignación. Oye, no iba yo con Jaylen Brown, no, iba yo. Y Cornet mientras tanto libre. De eso hay que hablar muchas veces los jugadores. Otro punto de que no sirve el cambio en defensa en plena serie como hemos hecho, o sea que vimos a los mejores Knicks, si vamos a acabar en el matadero de un séptimo partido en Boston.
Quiero decir que al final lo ocurrido en aquella derrota en el Madison era evitarlo para hacerse ellos un favor y no fallar a su jefe, que les había dado parte de la solución a mitad de serie. Andrés, cuando termina la reunión, los coge Tibbs en condiciones normales, como si nada hubiera pasado. Señores, vamos a trabajar el plan de partido. Antes, por cierto, ¿qué estaba ocurriendo entonces en otras series, en particular en la otra del este? Es que en aquel quinto partido en Cleveland hay una escena demoledora que explica, una de esas escenas que te puede explicar una serie, cuando los Pacers iban ya 3-1. Creo que estaban los Cavs 6 abajo y tenía que lanzar Mitchell 3 tiros libres. Sí. El plano que vimos de un Donovan Mitchell agotado eso, es tremendísimo, sí. Porque al final que estábamos viendo antes de los Cavaliers, que era el único en dar la cara ante un equipo, los Pacers, contra el que no podían. Sobre todo, Gonzalo, porque al margen de fallar los 3 tiros libres, que es lo que ocurre, Sí. para un tipo de un 84% en su carrera, el foco, y yo diría que el tiempo también transcurrido en la línea, las consecuencias de los errores, todo eso hacía como muy evidente el desplome, Gonzalo. Se observa además la cara, la frustración del primer error de Mitchell en el tiro libre, luego cómo el segundo se le queda corto, la reacción de su cara otra vez, el gesto, manos sobre las rodillas. Gonzalo, estábamos viviendo un desplome en directo. El tercero se le va largo, todo lo contrario, es algo impropio de Mitchell. Era una imagen muy dura que en el fondo acababa revelando la imposibilidad de fallar a esos niveles. Gonzalo, ¿por qué nos detenemos en esto? Porque yo creo que en el fondo era un reflejo fiel de hasta dónde le había llevado Indiana a los Cavs, de hasta dónde iba a llevar Indiana a los Knicks, Gonzalo, Claro. al límite, por muchísimos detalles, no solo por el ritmo, que también, por la agitación, porque parece imposible, que lo es en muchos tramos, sacarles de ese estilo incendiario, sino también al límite emocional para gestionar la adversidad. Y contamos esto porque aquella escena de Mitchell era mucho más representativa, Gonzalo, de lo que pudiera parecer, porque iba a terminar afectando a los Knicks unos días después. Se utiliza como munición. Ya sabéis lo que les espera a los Esto es Knicks lo que contra viene. este equipo. Contra Tibbs. Lo hemos visto esta postemporada. A nivel mediático, hemos llegado a leer que con Thibodeau no hay relato. Hay una narrativa nacional, y yo digo, ¿cómo nacional? Una narrativa universal. Por un dogma encerrado en 3-4 pilares por aquello de los minutos, que básicamente se explica muy rápido. Desde que arranca el año, los va a quemar hasta hacerlos cenizas. Es cuestión de tiempo que alguno caiga, es decir, que vengan las lesiones. Es un entrenador que sabotea el objetivo final por un éxito inútil en regular, y que al final todo su baloncesto se reduce a exprimir a un pequeño escuadrón de jugadores a los que trata como esclavos. Había un autor que decía que lo alucinante es que todo esto no solo tiene validez coast to coast, ¿no?, sino también en la ciudad del equipo. Claro, yo decía, como que en la ciudad del equipo, particularmente en la ciudad del equipo, sí. que acorta muchísimo las lunas de miel, básicamente porque no las conoce desde hace mucho tiempo. Claro, el problema, Andrés, es que contra todo esto tú te podías preguntar cuando quedaban 4 equipos supervivientes, incluso 3, y uno de ellos eran los Knicks. ¿Cómo es posible, se preguntaban algunos autores, que no reciba un reconocimiento el hombre que después de un cuarto de siglo haciendo el ridículo los haya devuelto el honor, el sentido o al camino correcto? Y esto no es incompatible con preguntarnos por esas teorías del techo bajo o un límite siempre cercano a meta. Porque, Andrés, no descubrimos nada si añadimos aquello de que Thibodeau, es cierto, es un obseso del rendimiento permanente. Totalmente. Del que no conoce dar pasos atrás, solamente conoce el de la curva ascendente. Para hacernos una idea, la aptitud maestra que defendía Gladwell de las 10.000 horas, a Thibodeau se le queda pequeña. Es cierto también que, superada la trinchera de los Pistons, los Knicks empiezan a crecerse ante los Celtics hasta dar su mejor baloncesto, pero no hablo de remontadas salvajes, que vimos 3, solamente la segunda parte del cuarto partido, incluso el sexto partido al completo, decían, bueno, el mejor baloncesto de la temporada. No. El nivel más alto de juego de los Knicks a nivel de competición en lo que llevamos de siglo. White drives, blocked by McBride. Deuce McBride comes from behind. Hard on the drive, flips it up, and a foul. Knicks on a roll, the lead up to 19. Incluso antes de empezar los playoffs, Andrés,
por aquello de la teoría que contamos aquí por Thibodeau, se miraba a los Cavaliers porque ningún miembro del equipo titular llegaba a los 32 minutos por partido. Y entonces, claro, cuando caen los Cavaliers, yo soy Thibodeau y digo, sí, yo tengo razón, porque los míos ninguno baja de 35. Es que con los Knicks ya hemos dicho que sucedía justamente al contrario, pero a salvo de lesiones serias, no de molestias obviamente, porque a estas alturas de curso siempre va a haber molestias, Gonzalo, pero sí a salvo de ausencias, los Knicks de Tibbs se podían permitir seguir apostando por su plan A, Gonzalo, el plan A, que es la clave. Hay que decir que Thibodeau, siempre que se le ha preguntado por eso, que no son pocas veces ya, especialmente además es que se le pregunta con fin punzante, con fin destructivo, siempre ha mantenido el mismo discurso. Tú haces lo que crees conveniente para ganar, ha dicho siempre. Empleas todos los factores que tienes a tu alcance, pero el fin es tener en pista a los jugadores que crees que te van a acercar a ganar. Esto guarda lógica, Gonzalo, y sobre todo te permite preservar tu idea. La idea de Tibbs a salvo de prácticamente todo, porque él cree en eso y por eso es lo que usa, porque él cree y quiere ganar a su forma y lo va a hacer hasta el abuso. Entonces hay un momento en plenas finales del Este cuando en rueda de prensa le dicen coach, ¿alguna preocupación por posibles lesiones? Y dice, ¿cómo? No sabes que han premiado en mi equipo médico. Tom, your guys, over the course of time since you've been with the Knicks, they play tough, they play through injuries, but Carl was grabbing his knee pretty good, and then Josh fell awkwardly on his knee. Do you have any concern with either of those guys for Game 4? No, I don't know if you're aware, but our medical team is voted the best in the league, so... Andrés, aquí en Europa llegamos a conocer la figura de Duško Ivanović, que tiene un gran paralelismo con algunos dogmas y creencias de Tom Thibodeau. De las muchas ideas que Ivanović defendía, una de ellas era la de que el cansancio no existe, el cansancio es psicológico. Sí, recuerdo, Andrés, coincidir en Nueva Jersey con Raya Bell, y fíjate lo poco que estuvo con Ivanović y se acordaba, dice, no he visto una cosa igual en mi vida. Thibodeau lo cree, Andrés. Thibodeau cree que la dureza mental está muy por encima de la dureza física. The mental toughness is probably more important than the physical toughness, and both of those guys are mentally tough. Y nosotros solo tratamos de dar palabra a aquellos dogmas o creencias firmes de Tom Thibodeau. Incluso una porción de su pensamiento, sí, Andrés, roza el pensamiento mágico, que es creer que un lesionado tiene que estar roto para no jugar. ¡Ay! ¡Ay, señorito Iván! Que me he vuelto a tronzar el hueso, que le he sentido. ¿Qué te pasa ahora, Paco, coño? La pierna, señorito. Ya es mucha mariconería esto, ¿no te parece, Paco? Ay, señorito, yo lo siento más. Se me ha vuelto a tronzar el hueso. Intenta levantarte. Bien quisiera, señorito, pero se ha vuelto a tronzar el hueso. Ya podías poner más cuidado. 5 pájaros me lleva el ministro. Duele mucho, señorito. Ahora te arrima, Crepacar. Deja de gimotear. Déjame decir, porque ya lo comentamos el año pasado aquí, y lo has sugerido antes, que fue lo que vimos con Anunoby el año pasado, cuando salta en aquel séptimo partido con la mitad de su pierna. Pero hay que aclarar una vez más que es Anunoby quien le dice a Thibodeau, es el que lo pide. Coach, quiero probar. Oye, sí. Me indica el equipo médico que no puedes. Déjame, quiero probar y a ver qué sale. Bueno, pues sale lo que siempre hemos visto en estos casos. O en fin, las finales del 89 con Magic Johnson, que veías que no podía ni siquiera correr. Otra percepción que tiene algo de natural como derivada es su rigidez, así en general, Andrés, contra los cambios, de toda índole, ¿no? La victoria en el tercer partido en Indiana se da, vamos a decir, por un cúmulo de probaturas hasta qué punto gaseosas, cuando ves que muchas de ellas están motivadas por las faltas. Y ves en el segundo cuarto de pronto a Delon Wright, a Shamet, claro, para que al final te resuelva la noche un clásico suyo como es la defensa, los 20 puntos de Towns y, eso sí, la capacidad de sobrevivir de pronto sin Jalen Brunson.
Y aún con todo, esa rigidez, Andrés, es también relativa, porque solamente en la serie ante los Celtics, pues de pronto íbamos a ver, sí, más switches que en toda la temporada regular. Mira, una de las claves de esto que comentas, Gonzalo, es la confianza que tienen que sus peores defensores del quinteto, que son obviamente Jalen Brunson y Karl Anthony Towns, no ya porque sean los peores, sino porque los otros tres son bestias también, pero digo que una de las claves es que compensen la falta de aptitud con exceso de actitud. Que le pongan toda la voluntad del mundo atrás. ¿Ajustes, decías? Pues alguno ha habido, Gonzalo. Por ejemplo, los cambios en los bloqueos de Towns, el llamado switch defensivo, porque normalmente en fase regular esto era como el Halley, ¿no? Ver a Towns cambiar los bloqueos. No lo veías muy a menudo, permanecía con su emparejamiento hasta el fin de los días. Pero es cierto que en playoffs sí le hemos visto más cambios, más adaptación al entorno, al rival. Ha habido partidos de la serie ante Boston, que es un equipo que te exige mucho en ese sentido, por esos formatos con 5 abiertos. Ha habido partidos, digo, que Towns ha cambiado muy a menudo, confiando el plan defensivo en que aguantase el cambio con los Jays. Claro, a Tibbs no se le ha de pedir ser un técnico muy intervencionista en series, Gonzalo, porque no lo es. Ese no es su perfil, tiene otras virtudes. Pero sí que ha sido capaz, por decir en su favor y por hablar de la realidad, de alterar la hoja de ruta. Exacto. A su nivel, cuando el contexto competitivo lo ha exigido, pero lo ha hecho, Gonzalo. Este es un Tibbs que estamos viendo estos días, estos años... Sí, señor. Más adaptado, menos rígido que el de hace 10 o 15. Y eso también hay que valorárselo, porque ya digo, su perfil como entrenador es otro. Hay que partir de eso, con sus virtudes y sus defectos, pero es otro. Andrés, esa decisión de potenciar más switch y no sea más cambios, en el caso de Towns, vamos a contar que esto es previamente acordado con él. Cuando comprueba además que el mejor Towns del año pasado, digo en Minnesota, lo fue en defensa por evitar el drop. Sí. ¿Que es cosa suya? Sí, pero es inevitable mencionar aquí al cuerpo técnico. Tanto a Greer, como a Chicks, como a Herman, como a Mark Bryant, a todos. Porque Tibbs sabe escuchar. Y esto, incluso a la hora de reajustar, también tiene validez con Brunson, vamos a decir. Porque tácticamente muchas veces parece una pieza intocable y de eso nada. Decíamos lo de Towns, pero efectivamente con Brunson ha pasado algo muy similar. Sobre todo pasa contra Boston, que es un poco la prueba de fuego a nivel emocional para los Knicks. Sí. Porque Brunson hubo tramos de esa serie que cambiaba el emparejamiento tras bloqueo casi la mitad de las veces. Esto, por supuesto, hay datos para todo, Gonzalo, que lo confirman. Casi la mitad de las veces cambiaba y acababa forzando tiros nada buenos a los jugadores exteriores de los Celtics. Y por supuesto a Tibbs no le gustaba cambiar con ellos por eso, Gonzalo, porque era aceptar una teórica desventaja que ellos te daban. Pero del mismo modo, yo creo que una conversación entre jugador y técnico es la que produce que eso cambie, que se genere esa nueva situación. Es decir, el jugador ayuda a flexibilizar la estructura a cambio de ofrecer un plus de actitud, que es la única forma de sostenerlo, Gonzalo, porque Tibbs ha podido jugar con eso. ¿Y al otro lado? Permitir a Mick al iniciar los ataques como falso point forward con Brunson sentado, es que esto hay que contarlo. Es decir, para que hagamos, hablabas de datos. Bridges en regular estaba en torno a 9.3 pick and rolls por cada 100 posesiones. Contra los Pistons se va a casi 12, contra los Celtics a más de 13. Oye, funcionó. Igual que la presión al balón en el tercer partido en Indiana. Igual que en el quinto partido, cuando Bridges trata de abortar a toda pista la creación de Haliburton. Iniciamos la temporada con un programa sobre Karl Anthony Towns que titulamos Towns y el fin de la inocencia. Sugeríamos allí la idea que tenía Thibodeau de potenciar algo el formato Big Ball con Mitchell Robinson, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué clase de Big Ball puedes potenciar, Andrés, cuando ha disputado Mitch 17 partidos, 290 minutos? Lo hemos visto en playoffs, sí señor, pero ¿qué más hubiese querido que disponer de una segunda unidad? Y yo siempre en este caso acudiré a la muestra de enero del 24, cuando ves en Thibodeau a 10 jugadores rotados entre los 11 y 35 minutos, a Josh Hart en 29, y el equipo irse a 14-2. ¿Por qué dijo Hart entonces aquello de ya sabemos cómo funciona esto? Como te pongan una etiqueta, no te la vas a quitar. Y me gusta lo que ha añadido este año, cuando dice, nosotros aquí dentro sabemos lo que ocurre, vemos el transcurso de las series y cómo se va adaptando, cómo nos va adaptando a cualquier escenario. En el tiempo que llevo aquí hemos sentido su deseo de cambiar cosas, como diciendo, Andrés, no tiene nada que ver lo que hacemos a lo que hacíamos. Y todo ello, dice, demuestra una fe ciega en nosotros, una confianza en sus jugadores. Eso desde luego. Pero te das cuenta, esto es como decir que mientras en otros técnicos, perdóname, cada ajuste se sobredimensiona hasta el absurdo, en Tibbs se niegan como si fueran invisibles. Y esto lo ha llegado a denunciar Brunson.
Dice, podemos combatir muchas cosas, pero no vamos a perder el tiempo en las que no vamos a cambiar. La principal, decía, los malentendidos que hay con nuestro entrenador. But now that you ask that question, watching this man work tirelessly day in and day out, 364 days out of the year, he maybe takes one day off. It would mean a lot. I know he's not thinking about that. I know he's not thinking about what it would mean to him. He's just thinking about what can we do. Creo que a estas alturas, Gonzalo, todo el mundo puede saber que Tibbs ha sacrificado en muchísimas ocasiones su vida personal por su carrera como técnico, incluso a la hora de formar una familia. Tibbs ha antepuesto el baloncesto, y lo ha antepuesto, hay que recalcar esto también, siendo un técnico exigente, un técnico pesado hasta lo obsceno, pero también honesto y respetuoso. Gonzalo, por ejemplo, pregúntale por él a los árbitros. Tibbs tiene ese gesto huraño, protesta por supuesto como el que más, le escuchas desde casa por esa voz que tiene, pero no le vas a ver perder los papeles, montar espectáculos. Eso nos consta además, el gremio arbitral lo valora mucho. Y yo creo que a pesar de esa herencia, de esa mala reputación, Gonzalo, que tienen sobre él ciertos jugadores, la mayoría que no han estado con él, por cierto, es un aspecto bastante a reseñar. Los que no han sido suyos nunca. Exacto. En su profesión, en su gremio, entre los técnicos, Gonzalo, la cosa cambia bastante. Mira, me gustó cuando Boston cae ante los Knicks, hay una declaración de Mazzulla, que es un tipo muy genuino, además, que me gustó mucho, que es cuando dice lo siguiente: me alegro mucho por Tibbs, llevan esto mucho tiempo, lo da todo, y es un entrenador de los de siempre, que merecía esto. Oye, me quito el sombrero. Es difícil asumir derrotas, Gonzalo, sobre todo cuando tienes expectativas de ser campeón. Y por eso no tenía por qué acordarse Mazzulla de Tibbs en un momento así, que reconociera el valor de su perfil, al margen de errores o aciertos que haya podido tener, Gonzalo, de filias o fobias que haya podido tener asociadas, valorar el esfuerzo, la trayectoria de dedicación que tiene, me parece un gesto muy bonito y que dice bastante de cómo es Mazzulla. Al final, Andrés, ¿cuál es el reto de cada entrenador que ha ido llegando a Nueva York en las últimas 2 décadas? ¿Poner fin a más de medio siglo de vacío? ¿Quién parece haber acercado más a la realidad ese objetivo? Mira, el propio Edwards escribía durante la serie contra los Pacers que Tibbs nada desearía más que conseguir lo impensable, un hombre que ha entregado su vida a esta profesión, lo cual, en fin, es algo que ya conocemos, ¿no? Pero decía una cosa que sí me gustó, dice: vosotros rivales creéis que es difícil doblegar a los Knicks, en realidad lo difícil es doblegar a Thibodeau. Totalmente, Gonzalo. Andrés, te voy a pedir conclusiones, aunque yo de cara al futuro más inmediato sí que miraría un poco más a Leon Rose, porque yo puedo estar convencido de mi quinteto, pero hay que reformular esa segunda unidad. Yo creo que Tibbs es un técnico al que todo el mundo parece conocer, Gonzalo, pero al que en realidad se le comprende muy, muy poco. Desde fuera es una cosa y desde dentro es otra. Sus círculos son muy reducidos, defienden mucho ese valor de lealtad, más al servicio de una idea que de un objetivo. Y esto a veces obviamente le cuesta errores, que él asume, por cierto, pero esto da para mucho, Gonzalo, da para mucho dentro y fuera de la pista. Y es evidente que la cintura, si hablamos de él como técnico, pues no es su mayor virtud. Es un tipo pues con tendencia a esa rigidez, al estoicismo, a todo lo clásico que representa el baloncesto que él de verdad ha amado siempre. Pero no es posible negar tampoco la absoluta voluntad, la entrega que siempre, cada segundo de su carrera ha demostrado, Gonzalo. Si es o no el técnico adecuado para según qué proyectos, especialmente alcanzando según qué cotas, pues eso, déjame decir, depende de muchísimos factores al margen suyo. Pero si los Knicks han vuelto al mapa, decías, en parte, oye, es por él, no pese a él. Y su figura, con esa tendencia polarizante que no se va a quitar del medio nunca, yo creo que conviene ser acercada de vez en cuando para que el cristal desde el que se observa, Gonzalo, no siempre refleje la misma luz. Porque pese a que aparente lo contrario, yo creo que Tibbs es bastante más poliédrico de lo que parece. Lo has llamado incomprendido hace un momento, probablemente sea el más incomprendido de todos. Creo que ya esta semana pasada Stefan Bondi en el Post se marcaba una columnita, no llegaba era una reseña, que titula de la siguiente manera: Esto es todo por lo que lucha. Y dice: Tom Thibodeau proyecta al mundo el carácter de un robot comprometido con una sola cosa: cómo mejorar a un equipo de baloncesto, el suyo, estos Knicks. Es una descripción ajustada a la verdad. Igual que las bromas por pasar sus vacaciones en las facilities o su soltería entregada a un balón o una pizarra, a consumirse pensando en cómo no saltarse un paso hacia el objetivo. Si es posible transmitirle alguna emoción humana, es que aquí debería completarse, aquí en Nueva York, su legado. Y dice: a sus 67 años nunca había llegado
tan lejos. Y es cierto, incluso en calendario de competición. Andrés, yo solamente quiero terminar, porque lo que hemos hecho ha sido llenar las dos balanzas y que cada cual saque el juicio. Exacto, de eso se trata al final. Que viene aquí una mente privilegiada que resuelva el final del camino, perfecto, adelante. Pero yo sé perfectamente lo que ha ocurrido entre Van Gundy y Thibodeau. 25 años, Gonzalo. Y 12 entrenadores. Exacto. Por eso mis respetos a este señor no caducarán nunca. ¿Y sabes lo que te digo? Que el equipo que vamos a recordar en el futuro va a ser este que estamos viendo. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Qué poquito nos queda. Pero aquí estaremos el próximo lunes. Nos escuchamos aquí en El Reverso. Un abrazo a todos. Hasta entonces.